Para empezar, los dejo con Ana Arancibia, que es la directora de nuestra fundación, para darles la bienvenida y seguimos. Muchas gracias, Lucila. Bueno, buenos días. Yo debería de tener ese fondo de pantalla que tienen el resto de mis compañeras. No me ha funcionado en el Teams, así que bueno, os dejo con este fondo también que es muy acogedor, en un día de lluvia aquí en Madrid por lo menos. Bueno, muchas gracias por vuestra participación en este evento. Bienvenidas a todas las personas que representáis a empresas, entidades, universidades que asistís por primera vez. Y muchas gracias también a quienes ya lo habéis hecho en ocasiones anteriores. Quisiera dar las gracias especialmente a todas esas empresas y entidades aquí presentes que nos apoyáis, con quienes llevamos un camino recorrido de creación de alianzas estratégicas, y vaya por delante el deseo que después de este evento podamos agrandar este mapa de alianzas con muchas otras. Me gustaría muy brevemente hacer un recorrido por lo que ha sido este espacio, que en esta ocasión se conforma como el cuarto webinar anual que celebramos con el sector privado y que queremos desde Interred que conforme ya parte de una de nuestras señas de identidad. Es un espacio creado para formarnos, para informarnos en torno a cuestiones de interés común, para visibilizar y poner en valor buenas prácticas que ya estamos llevando adelante entre Interred y distintas empresas, universidades, fundaciones y otro tipo de entidades del sector privado, y también para nombrar, para reflexionar juntas sobre nuevas oportunidades y retos que se nos abren en el futuro. El primero de ellos, el primer webinar que celebramos, fue en el año 2020. En ese webinar quisimos arrancar con un webinar donde compartíamos experiencias exitosas de alianzas. Tuvimos ocasión de hacerlo de la mano de una de las corredoras de seguros internacionales más importantes, Howden Iberia, con Pridecom, una de esas empresas aliadas con Interred desde hace muchísimos años, una agencia de comunicación interna, con THU, Sealing Solutions y también diálogos con el Parque Tecnológico de Málaga y otras aquí presentes. En el 2021 quisimos tener un diálogo en profundidad sobre el valor de la empresa en su compromiso con la sociedad y el medio ambiente, y lo hicimos de la mano de un consultor internacional especializado en colaboraciones y alianzas público-privadas para la implementación de la Agenda 2030, acuerdos climáticos y financiación para el desarrollo. Tuvimos ocasión de contar con mesas temáticas de buenas prácticas, donde distintas empresas que también colaboran y nos apoyan y con las que tenemos estas alianzas, como GAIN Industriales, Control Integral del Riesgo, pusieron exponer muchas de estas experiencias, muchas de ellas muy innovadoras, y después también complementarlo con una mirada del voluntariado corporativo y responsabilidad social desde este papel del voluntariado, de la mano de la Universidad Europea de Valencia, de Pridecom y de MAFRE, entre otras. Tuvimos también ocasión de reflexionar junto al gerente de la empresa, Antonio Carraro, presidente además de ANSEMAT, patronal miembro de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Y todo ello nos ha permitido ir creciendo en este compromiso mutuo que tenemos. Fue por ello que el año pasado decidimos continuar en esta apuesta de reflexión y de formación conjunta, y quisimos abordar el tema de la temática de la triple sostenibilidad social, económica y medioambiental. Tuvimos ocasión de escuchar a Víctor Coopers. Muchas de las personas aquí presentes posiblemente hayáis oído alguna de sus conferencias, aparte de conferenciante, es escritor y profesor, y él nos habló de la importancia de generar impactos positivos en las empresas, hablando desde los valores y desde una mirada optimista del mundo a pesar de lo que corre, ¿no? Hablamos de la sostenibilidad empresarial, de la gestión responsable de los recursos naturales, el impacto social y comunitario de la empresa, a través de mesas simultáneas en las que se abordaron temas como la ética y la transparencia en la economía empresarial, la importancia de un enfoque sostenible en la gestión de las personas y también de los recursos de la empresa, la importancia de la creación de un valor compartido y de un compromiso con el desarrollo local centrado en las personas, la transformación personal también y el papel clave de las administraciones y las agrupaciones de empresarios en la sostenibilidad industrial como casos específicos, también en el caso de la agricultura. Y luego, por último, quisimos seguir abordando por la propia demanda que nos hacíais desde vosotras, desde las entidades, de seguir trabajando todas las cuestiones que tienen que ver con el voluntariado.
En este caso, este cuarto webinar tiene como objetivo dar a conocer la relevancia, aparte de la obligatoriedad que en muchos casos tenemos, de avanzar hacia la igualdad de género en nuestras empresas y entidades. Nos gustaría compartiros cómo desde Interred nuestra apuesta no es solamente la obligatoriedad de cumplir con ese plan de igualdad, sino de apostar verdaderamente por avanzar como una entidad, una organización que queremos apostar firmemente por dar avances significativos en estas cuestiones. Y quisiéramos compartiros el expertise que como Interred tenemos en todo ello y también poder ofreceros y por primera vez hacerlo público, el que estamos queriendo poner en marcha iniciativas de consultoría para todo lo que tiene que ver con estas temáticas y también todo lo que gira en torno al diagnóstico, a la formación, al acompañamiento, la implementación, seguimiento y evaluación de estos planes de igualdad de los que vamos a hablar. Llevamos 32 años apostando por una parte por una educación transformadora que nos transforme a las personas y a las sociedades. Somos unas convencidas de que a través de la educación podemos verdaderamente lograr un mundo de mayor justicia social, con una mirada de cuidado del medio ambiente, de donde tengamos a las personas también y todo el cuidado de las personas en el centro, y llevamos 32 años apostando por la igualdad de género. Durante más de 7 años hemos estado liderando una campaña en todo el país en torno a la importancia de los cuidados, temas de conciliación, temas de cómo podemos seguir trabajando desde esta mirada que nos enriquece y que nos hace crecer. Y también en la actualidad impulsamos una campaña para la prevención de violencias contra las mujeres que tan lleno nos toca a todas en todos los rincones y en todos los lugares. Un modo de trabajo, por lo tanto, desde Interred que creemos que podemos aportar como mirada diferenciada, con un valor agregado, con el bagaje de estos 32 años que nos respaldan y también hacerlo desde esta mirada especial como una organización que tiene en su centralidad la defensa de los derechos humanos. Nuestra apuesta y nuestra invitación en el día de hoy es a que sigamos juntas buscando impactar positivamente en una acción global en la que unas y otras nos podamos vincular, generando alianzas estratégicas que permitan incidir en los temas que nos preocupan a todas y en este caso centrados en todas las cuestiones de igualdad de género. Ojalá que lo consigamos y ojalá que estas alianzas que de nuevo en nombre de toda la organización agradezco a todas las personas en representación de entidades, empresas y universidades que estáis aquí presentes, que las tenemos, que podamos agrandarlas, que podamos fortalecerlas y que ojalá nos enriquezcan para todas en este compromiso común por aportar nuestro grano de arena en construir un mundo más justo y más sostenible para todas. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Entonces, nos metemos en esta mañana. La idea del programa y lo que presentamos para esta mañana son 2 ponencias y un espacio de preguntas y cierre, intercambio, y además compartirles, como les estábamos contando, esta propuesta de formaciones y consultoría que venimos preparando. Tenemos para acompañarnos esta mañana a 2 compañeras de Interred, Rosario Jiménez, que es consultora y responsable de gestión de desarrollo de personas de Interred. Rosario cuenta con mucha experiencia implementando políticas de igualdad en empresas y también en organizaciones no lucrativas. Y Elena es responsable de género en nuestra fundación y bueno, tiene un profundo conocimiento de cómo integrar políticas de género de manera efectiva en el entorno laboral. Entonces, sin más, le doy la palabra a Rosario para que empecemos con esta primera parte del webinar. Hola, buenos días a todas las personas que estáis participando en este webinar. Me siento súper orgullosa, nerviosa de ver que tenemos un montón de gente apuntada y un montón de cosas que contaros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ello, espero que sea de vuestro interés. Vamos a ver primero por qué se debería de trabajar la igualdad en las empresas. El primer motivo es el cumplir
con la Agenda 2030 y concretamente en el punto número 5, que es la igualdad de género, ¿no? Como vemos ahí, es que la igualdad de oportunidades es uno de los puntos más importantes y que puede diferenciar más la imagen corporativa de una entidad. Esto es muy importante. Hay empresas que estos compromisos con la responsabilidad social corporativa lo tienen muy asumido, otras que no saben de lo que se trata mucho, y hay otras entidades, como son las entidades del sector social o las fundaciones, que ya lo llevan en su ADN, ¿no? Por eso es importante que se trabaje estas políticas. ¿Por qué hemos de trabajar además la igualdad en las empresas? Pues el punto primero también es porque la sociedad ha cambiado respecto a la que veníamos teniendo con nuestros padres y nuestros abuelos. Es evidente que cada día los cambios están encima de la mesa. ¿Por qué tenemos también que trabajar la igualdad? Porque las mujeres somos el 51% de la población. Creo que hay que dar un espacio, por lo menos, para que podamos actuar, para que podamos estar presentes y para que se nos pueda escuchar. ¿Por qué también tenemos que trabajar la igualdad? Porque hay una segregación vertical y horizontal. Normalmente las mujeres no ocupamos los mismos puestos de responsabilidad en todas las organizaciones, y hay muchísimas profesiones en las que mayoritariamente las mujeres están ahí trabajando, pero normalmente son profesiones que están menos valoradas económicamente. Esto también es un paso que deberíamos de trabajar. ¿Y por qué, por el último punto, por qué tenemos que también seguir trabajando en la igualdad? Porque si no hacemos nada y esperamos que la igualdad llegue de una manera natural, pues tardarán por lo menos 200 años. Entonces creo que debemos de trabajar para ello. Vamos a ver ahora mismo, Lucila, pasa por favor a la presentación anterior, a la diapositiva anterior. Aparte de lo que os he contado, que es unas líneas de reflexión, tenemos un cumplimiento normativo. Hay una serie de normas, tanto a nivel estatal, que vienen algunas de directivas europeas, otras se han elaborado aquí a nivel estatal y otras son a nivel autonómico, ahora las veremos, que es necesario cumplir. ¿Por qué también tenemos que trabajar las políticas de igualdad? Porque se alinean todas las políticas dentro de las empresas. Nos hemos dado cuenta y tenemos constancia de ello, que en muchas empresas los departamentos muchas veces son autónomos, cada uno hace las cosas de aquella manera, pues las políticas de igualdad unifican criterios dentro de las organizaciones. ¿Por qué también tenemos que trabajar y con qué objetivo? Para fomentar la igualdad y la diversidad. Cuando hablamos de igualdad no solo estamos hablando de contar mujeres, sino estamos hablando de que todas las personas que están en las organizaciones tengan los mismos derechos para ser seleccionadas, para ser promocionadas, para recibir la misma retribución y que no haya diferencias ni por sexo ni por diversidad. Y cuando hablo de diversidad estoy hablando de una diversidad generacional, una diversidad cultural, todos estos temas, una diversidad también funcional a la hora de cuando tenemos personal discapacitado, también hay que velar por estas personas y que todas tengan las mismas oportunidades. Y por último es el fomento de las buenas prácticas y transparencia. Poner encima de la mesa cómo estamos haciendo las cosas, que se puedan consultar, que se puedan evaluar, primero que se puedan medir, porque todo lo que no es medible, por supuesto, no es evaluable. Entonces es muy importante que las prácticas estén escritas y que se puedan medir y que se pueda hacer un seguimiento para llegar a una mejora en todas las políticas que implementemos. Y todo esto nos llevará al compromiso de que seamos una empresa socialmente responsable. Ahora ya sí puedes pasar. Bueno,
Pues aquí tenemos, bueno, una parte reducida de la legislación que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Como os decía antes, vienen algunas de obligaciones a nivel europeo y otras que se implementaron aquí en España. La primera, bueno, no es la primera ley, pero la más importante y la primera en cuanto a tema de igualdad de oportunidades fue en el año 2007, que es la Ley de Igualdad, que fue una ley muy revolucionaria en ese momento porque no había nada y en esta ley se recogen un montón de cosas. Después de esa ley, que es la que empezó a regular todo lo que son los planes de igualdad, apareció una ley que también que es la 917 de contratos del sector público, y esta ley nos indica que se beneficiarán en cuanto a baremación de puntos en subvenciones las empresas que tengan planes de igualdad. Y esto lo sacó el sector público. Es decir, que cuando vamos a un concurso público o cuando vamos a solicitar una subvención, siempre se tiene en cuenta y da más puntos el que una entidad o una organización tenga un plan de igualdad. Luego aparecieron los Reales Decretos 6 en el año 2019, el 901 y 902 del 2020, que vuelven y reafirman cómo se tienen que regular los planes de igualdad sobre la primera ley orgánica del año 2007 que salió. Luego después pues nos apareció también en el año 22 la ley que garantiza la libertad sexual. Tenemos también luego otra ley que apareció en el año 23 donde hay una serie de incentivos y bonificaciones para la contratación. Y esto, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Pues que las empresas que no tengan un plan de igualdad no van a poder hacer contratos bonificados de sus trabajadores. Esto también es importante tenerlo en cuenta y bueno, pues está ahí. Apareció también la ley que regula la protección de personas que informen sobre infracciones normativas. ¿Esto qué quiere decir? Es la ley del informante, donde se establece que las empresas que tienen más de 50 personas trabajadoras pues deben de tener configurado un canal de denuncias. Por últimas legislaciones que han salido, la ley que regula los derechos y garantías a las personas LGTBI, que se aprobó el año pasado, pero la semana pasada ya se ha publicado el articulado que regula esta ley. Es decir, ahí ya nos dicen cómo tenemos que articular los procedimientos que tenemos que poner en marcha para llevar a cabo la obligatoriedad en esta ley. Y luego, aparte de todo, los convenios colectivos y acuerdos también hacen mención a los temas de los planes de igualdad. Algunos convenios colectivos que son a nivel nacional ya lo tienen regulado, algunos convenios autonómicos superan como sabéis, esas condiciones, y luego también hay convenios colectivos a nivel empresa que también regulan estos temas. Y además de todo eso, hay normativas autonómicas que tienen su propia regulación, con lo cual, como veis, pues hay bastante legislación al respecto y es muy difícil estar al día de toda la normativa, por lo que, bueno, consideramos que para ello las empresas muchas veces no tienen una persona que se pueda dedicar a esto, que esté formada y que sepa cómo tiene que ir implantando todas las medidas que van saliendo, ¿no? Entonces, de ahí viene que podamos ofrecer nuestro apoyo y bueno, y nuestra parte de consultoría para ayudaros en este ámbito. ¿Pasamos, Lucila? No sé, algunas personas de las que asistís a este webinar supongo que lo sabéis, pero si no, os lo cuento y ya tenemos un marco común de conocimiento. Las empresas con el tema de la igualdad tienen obligaciones dependiendo del número de personas que trabajen en la plantilla. Y lo tienen ahora mismo, a fecha de hoy, en 49 personas.
Hay empresas que de 0 a 49 tienen unas obligaciones y a partir de 49 personas tienen más obligaciones. Entonces aquí os lo hemos desglosado. Para todas las empresas que, independientemente del tamaño que tengan, estas son las obligaciones y cumplimiento que deberían de poner o tener en marcha. Todas las empresas tienen que tener un registro retributivo. Este registro retributivo se tiene que hacer de manera anual y se suele hacer o se debería de hacer al final del año natural o cuando las circunstancias salariales de la plantilla cambien. Por ejemplo, una entidad que tiene los salarios y a mitad de año les aparece la aplicación de un convenio colectivo, pues ahí deberían de volver a elaborar el registro retributivo porque evidentemente las condiciones económicas han cambiado. También todas las empresas, independientemente del tamaño, deben de tener un protocolo de prevención del acoso. Esto ya lo dijo la Ley de Igualdad del año 2007 y lo reafirma el Real Decreto 901 del 2020. Los protocolos de prevención del acoso es algo muy serio y muy importante. ¿Por qué? Porque la propia palabra lo dice, prevención. No hay mejor manera de actuar que hacerlo a través de la prevención. Porque en el momento que salta un caso de acoso y la gente ya se pone nerviosa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Echamos a este? ¿No lo echamos? No sé qué. Si tenemos una prevención, si sabemos cuáles son y tenemos identificadas cuáles son las situaciones, qué se considera acoso, qué no se considera acoso, qué tenemos que prevenir, es muy importante para que todas las personas que trabajan dentro de las organizaciones sepan en qué marcos se están moviendo y sepan cuáles son las situaciones que están permitidas y cuáles son las situaciones en las que nos pueden poner en riesgo. Porque con una situación de acoso ponen en riesgo a la empresa y ponen en mucho riesgo a la persona que ha sido acosada, porque además aquí la ley es un poco complicada, porque nos dice que es la única, cuando una persona es acosada de acoso, es culpable hasta que demuestre lo contrario. Con lo cual es una ley que invierte la carga de la prueba. Y es importante que todo esto las plantillas y las personas lo conozcan. Lo mejor, prevenir. También es importante y obligatorio formar a las plantillas para la protección de víctimas de violencias sexuales, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con violencia de género. Es obligatorio formar a las plantillas en este ámbito. También es importante, esta era la última ley y además imprescindible, hacer políticas de inclusión para todo el personal LGTBI. ¿De acuerdo? Esto lo dice el Real Decreto 1015 del año 24 y que ahora la semana pasada ha salido el nuevo articulado de cómo se debe procedimentar. Estas son las obligaciones que tenemos. Aparte de estas obligaciones, sabéis, supongo, que todas las empresas tienen que tener un registro de jornada y que ahora es necesario hacerlo de forma digital. Ya no sirve tenerlo a mano, es obligatorio hacerlo de forma digital. Y aparte de ello, también es necesario tener protocolos de desconexión digital. Esto viene ya articulado en el Estatuto de los Trabajadores. Estas son las obligaciones que tienen todas las entidades. Y ahora, para las entidades y las organizaciones que tienen más de 49 personas trabajadoras, aquí sí que se obliga a tener un plan de igualdad. Este plan de igualdad, como os hemos puesto aquí en la diapositiva, tiene que estar negociado con la representación de los trabajadores. Ahora hablaremos un poco más adelante de ello. El plan de igualdad debe de contener también una auditoría salarial, que va a tener la misma vigencia que el plan de igualdad.
y la auditoría salarial tiene que tener una valoración de puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Como os decía antes, también hay una obligación para estas empresas y entidades que tienen que tener un canal de denuncias donde cualquier persona que detecte una situación, sea porque lo vive en primera persona o porque vea un comportamiento en otras personas, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de la organización. Y por último, la ley esta última que se ha publicado sobre LGTBI, pues también se tiene que hacer un plan específico para las personas LGTBI, se tiene que impartir una formación obligatoria, tiene que tener una auditoría interna a este plan específico para hacer un seguimiento y evaluación del mismo. ¿De acuerdo? Son muchas cosas, aquí veis que son 8, pero dentro de cada una hay muchísimo trabajo. Esto ya sí que es las letras rojas, ¿no? El incumplimiento de estas obligaciones y las sanciones que nos pueden ocasionar. Podemos perder la pérdida automática de ayudas y bonificaciones que tengamos en ese momento, ¿vale? Nos pueden excluir del acceso a bonificaciones y otras ayudas a nivel estatal durante 6 meses. Tenemos, dependiendo también del tipo de sanción que nos pongan por no cumplir los planes de igualdad o por no cumplir la normativa, las multas pueden llegar desde 626 euros a 6.000, ¿de acuerdo? Y si la infracción es muy grave, es decir, no tener un plan de igualdad o no aplicarlo, cuidado aquí, porque si Inspección de Trabajo viene, sabe que tenemos un plan de igualdad, pero no lo estamos aplicando, las multas pueden llegar desde los 6.200 euros hasta los 187.000 euros. O sea, que no por decir, yo tengo un plan de igualdad, lo tengo aquí, guardado en el cajón, cuidado porque si tienes una inspección y además sabemos que en este ámbito los inspectores están ansiosos de encontrar infracciones, pues las multas pueden ser muy elevadas. ¿Qué finalidad tiene el plan de igualdad? Primero, eliminar, como os decía al principio, el desequilibrio y que todas las mujeres y hombres puedan participar en igualdad de condiciones. Asegurar que los procesos de gestión internos que tiene la organización a la hora de seleccionar, a la hora de hacer una clasificación y distribución de los puestos de trabajo, a la hora de promocionar y a la hora de hacer formaciones o elaborar las retribuciones, respetan el principio de igualdad. Favorece también la conciliación laboral, personal y familiar. ¿Por qué? Porque se estudian, se ven las políticas, se estudian, se ven qué tipos de mejoras hay, qué tipos de obligaciones y qué tipos de mejoras podemos implantar. Se nos ha dado el caso cuando hemos ido a las empresas que nos dicen, Rosario, pero si esto aquí lo hacemos, y esto también lo hacemos, y esto también. Digo, bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde está escrito? No, bueno, esto ya lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. No, es importante ponerlo encima de la mesa, darle el formato del plan de igualdad y sobre todo informar a la plantilla. Dependiendo de los tamaños de las organizaciones, puede ser más complicado o menos complicado, pero sabemos que cuando una persona se incorpora nueva, pues si no hay un manual de acogida, esta persona no sabe que hay un plan de igualdad, que no hay un protocolo de acoso, que tiene que hacer en el caso de que vea una situación irregular. Muy importante, el que todas las personas conozcan cuáles son las políticas, conozcan cuáles son sus beneficios, conozcan cuáles son también sus obligaciones, porque todos no son derechos, también hay obligaciones que los trabajadores deben de conocer. Y luego también prevenir el acoso sexual y por razón de sexo, que como os decía antes, es muy importante sensibilizar y formar a la plantilla en este ámbito.
¿Qué es el plan de igualdad? El plan de igualdad recoge una serie de medidas que están ordenadas y están clasificadas por importancia y por orden de implementación. Y estas medidas salen después de realizar un diagnóstico en la entidad. Es decir, lo primero que hacemos es, oye, ¿cómo hacéis los procesos de selección? ¿Cómo hacéis los procesos de contratación? ¿Cómo hacéis las promociones en el caso de que las hagáis? ¿Cómo se evalúa a la gente? ¿Cómo se paga a la gente? ¿Cómo se forma a la gente? Pues con todo eso hacemos una foto de cómo está la igualdad de la organización y a partir de ahí se establecen una serie de medidas donde se han visto los puntos fuertes y los puntos débiles y estas medidas que se establecen en el plan de igualdad se van a trabajar como mucho en los siguientes 4 años. El plan de igualdad, como mucho, tiene que tener una vigencia de 4 años. Puede ser inferior, dependiendo un poco de la identidad que tenga y de las necesidades que tienen las organizaciones. Pero el plazo máximo de un plan de igualdad son 4 años. Muy importante también, como os decía antes, no se trata solo de tener el plan de igualdad, se trata de que también garanticemos que lo estamos implementando y que estamos evaluando las acciones que en él se recogen. Por aquí pueden venir también sanciones. Si Inspección de Trabajo llega y ve que no se está evaluando y que no se hace un seguimiento del plan de igualdad, podemos ser sancionados. ¿Vale? Tenía otra cosa y se me había olvidado. Como os decía antes, ¿qué materias se trabajan en el plan de igualdad? Pues se ven los procesos de selección, la clasificación profesional, la formación, la promoción, las condiciones de trabajo que tiene la plantilla, incluida la auditoría salarial, como os he comentado antes, los derechos en cuanto a conciliación que tienen las personas, si hay una infrarrepresentación femenina, dependiendo también del sector de la organización, pues unas están más feminizadas, otras están más masculinizadas, se ven las retribuciones y el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. También aquí, como os decía al principio, es muy necesario ver cómo comunicamos, qué lenguaje utilizamos, qué imágenes proyectamos, qué tipo de publicidad ofrecemos a nuestros clientes. Esto también es muy importante. Y cómo actuaríamos en el caso de que en nuestras organizaciones se dé una situación de violencia de género. Que también nos ha pasado. Nos han llamado, Rosario, tenemos aquí una persona que la vienen a buscar a la salida y ¿qué hacemos? Bueno, pues todo eso tiene que estar articulado porque son decisiones muy complejas y que no se pueden tomar en un día. ¿De acuerdo? ¿Quién interviene en la elaboración del plan de igualdad? Ya sabemos, una cosa que quiero marcar. Los planes de igualdad son obligatorios para empresas que tienen más de 49 trabajadores, pero también una empresa pequeña lo puede hacer. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Quién interviene en esa elaboración? Primero, la dirección de la empresa. ¿Por qué? Porque tiene que haber un compromiso institucional de que realmente apuesta por la gestión de la igualdad, de las políticas de igualdad. Tiene que haber también, el plan de igualdad tiene que estar consensuado con la representación legal de los trabajadores o con los trabajadores. Este ha sido un punto importante después del Real Decreto 901 del 2020. ¿Por qué? Porque hay empresas que no tienen representación legal. Entonces, en ese caso, hay que llamar a los sindicatos mayoritarios del sector, comunicarles que se va a iniciar la negociación de un plan de igualdad y que queremos que participen. Hace un par de años esta participación era muy difícil porque los sindicatos estaban desbordados. Ahora mismo ya están respondiendo y están contestando a las solicitudes de participación de las empresas.
Otra pregunta. ¿Cuántos planes de igualdad puede tener una empresa con varios centros de trabajo? Solo hay un plan de igualdad para la empresa, ¿de acuerdo? Y en ese plan de igualdad están todos los trabajadores que se incluyen dentro del mismo número de cotización, ¿de acuerdo? Porque una empresa que tiene un centro en Madrid, otro en Valencia, otro en pues no sé, en Valladolid, en León, perdón, he dicho centro de cotización, CIF, Código de Identificación Fiscal. ¿De acuerdo? El plan de igualdad comprende a todos los centros de trabajo que estén bajo el mismo CIF. ¿De acuerdo? Como os decía antes, la vigencia temporal que tiene que tener un plan de igualdad como máximo es de 4 años. Y por último, los planes de igualdad se deben de registrar. En un principio se dijo que iban a crear un registro específico para planes de igualdad. A día de hoy no está elaborado este registro y se registran en el registro de convenios colectivos, que además es público. Todo el mundo que quiera saber si una empresa tiene plan de igualdad se mete ahí, lo busca y si lo tiene, tiene que estar registrado. ¿De acuerdo? Hay un plazo de 15 días desde que se elabora y se aprueba el plan de igualdad hasta que se registra. Si en esos 15 días no se registra, en teoría no sería legal. ¿Qué beneficios internos podemos tener con el plan de igualdad? Primero, disminuye el riesgo de multas y sanciones. Cumplimos con las normativas vigentes, garantizamos, como os decía antes, los procesos y la transparencia de los mismos. Mejora el clima laboral. ¿Por qué? Porque el plan de igualdad es muy participativo. Cuando se hace bien un plan de igualdad, se pregunta a todos los integrantes de la organización sobre cómo ven ellos la igualdad, qué sienten. Y entonces, bueno, pues al final esto mejora el clima porque se ve que hay una transparencia en la gestión. Como os decía, también concilia la vida laboral y familiar. Aquí se pueden ver las políticas, que unas normativas son obligatorias, pero otras, como os comentaba, algunas entidades ya las estáis haciendo, pero no están puestas. La gente no las conoce. Es importante recogerlas para que las personas puedan conciliar. También mejora la gestión del tiempo porque se ven cuáles son los procesos, se ven cuáles son a la hora de hacer la valoración de puestos que tiene la auditoría retributiva, ahí se ve un poco cuáles son las cargas de trabajo que tienen los puestos, si están dimensionados, si por contra hay mucha carga mental. Bueno, todo eso se evalúa dentro de la auditoría retributiva. Y también ayuda a retener el talento. ¿Por qué? Porque un plan de igualdad garantiza la transparencia y garantiza el compromiso que tiene la organización con las personas que trabajan en ella. Estos son los beneficios internos. Los externos. Por un lado, consolida la responsabilidad social corporativa, mejora también la imagen corporativa, incrementa la transparencia en la gestión de cara a nuestros clientes y a nuestros proveedores. Podemos acceder a concursos públicos y a bonificaciones con la seguridad social a la hora de hacer los contratos. Obtenemos certificaciones oficiales y aquí os quería comentar una cosa. Tener políticas de igualdad está bien, pero además, si queremos tener la certificación oficial que realmente nuestras políticas están evaluadas y son transparentes y están garantizadas, podemos tener un sello de buena gestión, ¿no? Y en cuanto a los sellos de buena gestión, tenemos el distintivo de igualdad en la empresa. Este sello lo otorga el Ministerio de Igualdad y es es un sello gratuito, se gestiona, no tiene coste solicitarlo, pero es muy difícil obtenerlo porque evalúa muchísimos puntos, tiene mucho detalle. A día de hoy solo hay 171 empresas que lo tienen en el territorio español
Y, por ejemplo, en el año 23 solo lo han obtenido 28 empresas, imaginaros. 28 empresas de, pues no sé, que a lo mejor habría pues como 6.000 solicitudes, ¿no? Esto es el distintivo de igualdad en la empresa. Luego hay una norma UNE ISO, la 53800, que esta es una norma que ha publicado AENOR y que da las directrices para la promoción e implementación de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. También tenemos la certificación de empresa familiarmente responsable, el sello EFR, que también garantiza que realmente esa empresa cumple con el compromiso de la igualdad y las políticas que ha puesto en marcha. Además, ser empresa familiarmente responsable luego tiene una serie de ventajas a la hora de algunos concursos, te lo valoran muy positivamente. Entre los miembros que pertenecen a esta red, pues bueno, pues tienen formaciones, tienen acuerdos con, por ejemplo, con guarderías o con campamentos de verano. Bueno, pues el tener esa certificación también ofrece una serie de ventajas. La empresa Plus Certificación también tiene un sello de calidad en cuanto a temas de igualdad. A nivel territorial hay una marca, la marca andaluza de excelencia en igualdad, que está regulada en el decreto 1/22 de 11 de enero, pues también las empresas que hayan hecho y hayan implementado políticas de igualdad en Andalucía, pues pueden solicitar esta solicitud de excelencia, ¿no? Una mejora continua hacia la excelencia. ¿Por qué? Porque vamos a estar constantemente evaluando cuáles son las políticas y cómo las estamos implementando y demostramos el compromiso de la igualdad y el respeto hacia todos, tanto hacia nuestro personal interno como hacia nuestro personal externo, que también son muy importantes. Bueno, pues retomando un poco todo lo que ha contado Rosario, y poniéndolo en práctica y aterrizándolo a lo que ha sido el trabajo de Interred, yo os quiero contar un poco cuál ha sido el camino que nosotras hemos hecho con el diseño del primer plan de igualdad y el momento en el que estamos ahora, ¿no? Entonces, bueno, gracias a todas por participar y haberos unido a este webinar. Un poco cuál es nuestro punto de partida, ¿no? En Interred. Bueno, pues como sabéis, Interred es una organización del tercer sector que además tiene experiencia en las dos temáticas principales de las ONGs en España, es decir, educación y luego cooperación internacional, con una expertise muy fuerte en temas de igualdad de género. Y entonces es una entidad representativa precisamente de este sector de las ONGs, ¿no? Es decir, muy feminizada. No sé si sabéis, pero en las ONGs el 70% de las personas que las organizaciones no gubernamentales tenemos contratadas en España son mujeres. En Interred, en el momento en el que hicimos el plan de igualdad, era más del 80%, o sea que respondemos, ¿no?, a esas características del sector con muchísima presencia de mujeres. Además de esto, tenemos, como contaba Ana precisamente anteriormente, muchísima experiencia en temas de igualdad de género. Por un lado, hemos desarrollado 2 campañas en educación sobre temáticas de igualdad de género, Actúa con cuidados y Toca igualdad, que es de prevención de violencias de género. Y además tenemos un plan estratégico en el que tenemos 2 cambios estratégicos relacionados directamente con la igualdad de género. Es decir, además de que tenemos el enfoque y la perspectiva de género introducido en todos los proyectos de la organización, tenemos un cambio directamente que busca prevenir las violencias machistas desde la coeducación y otro cambio que busca impulsar procesos de transformación personal y colectiva que reduzcan las brechas de desigualdad y también que impulse los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, que somos una organización con una fuerte expertise en estos temas. Los equipos que Interred tiene, no solamente yo, que soy responsable de género, sino en todas las oficinas y equipos, son equipos con una fuerte experiencia y formación en temas de igualdad, de derechos humanos, en enfoques transformadores. Cuando decidimos diseñar el plan de igualdad, estaba claro, ¿no?, que había una voluntad y un compromiso claro desde la organización y desde la dirección con el desarrollo del plan de igualdad. Es decir, creíamos
que efectivamente no estamos solamente haciendo un plan de igualdad porque nos lo estaba pidiendo la ley y una serie de decretos, sino que realmente creíamos que iba a mejorar, ¿no?, el desempeño, el trabajo, el clima laboral de la organización, tanto a nivel interna, dentro de la plantilla de personas trabajadoras, como externamente, con, por ejemplo, las organizaciones sociales con las que trabajamos, o también en este caso con la red de empresas, ¿no?, que son parte de esas alianzas estratégicas que Interred tiene. Y también, pues por contaros, somos una de las organizaciones en temas educativos pioneras precisamente en todo el desarrollo y la promoción del lenguaje inclusivo, ¿no?, y del lenguaje no sexista, que es uno de los puntos que también nos ha comentado antes Rosario, que se incluyen en los planes de igualdad. Y nosotras, por ejemplo, tenemos un manual de lenguaje inclusivo que podéis encontrar también en la web y que tenemos todo esto adaptado a la mayoría de los materiales y contenidos que hacemos. Puedes pasar, Lucila. Entonces, partiendo de ahí también, cuáles son los enfoques, ¿no?, y la metodología que nosotras queremos, a la que queremos apostarle en nuestro plan de igualdad. Pues por un lado queremos hacerlo desde un enfoque de cambio organizacional que se llama proequidad de género, es decir, entendemos que aunque somos una organización con un compromiso firme con la igualdad de género, inconscientemente podemos estar reproduciendo discriminaciones y desigualdades relacionadas con el género que las reproducimos porque están en la sociedad, ¿no?, en la que vivimos. Y entonces analizamos nuestra cultura organizacional para ver cuáles de esas desigualdades estamos reproduciendo y además también queremos como identificar las buenas prácticas que ya tenemos incorporadas y ponerlas en valor. Además de eso, y esto también fue bastante pionero, cuando nosotras hicimos el plan de igualdad, nos planteamos ya una serie de preguntas y de reflexiones relacionadas no solamente con la igualdad de género entre hombres y mujeres, sino que incluimos ya preguntas relacionadas con la diversidad de orientaciones sexuales y de identidades de género, o incluso nos hicimos preguntas sobre las personas que trabajaban en la organización, si eran mayoritariamente de origen español o si estábamos incorporando diversidad étnico-racial de otras nacionalidades de origen, ¿no? También, y esto es lo que señalaba antes también Rosario, que es muy interesante, hicimos una apuesta por recoger la mirada interna de toda la organización sobre sí misma. Es decir, nuestro enfoque fue totalmente participativo. Recogimos 54 cuestionarios en los que participó toda la plantilla. Hicimos 2 talleres, uno de análisis como documental, para ver cómo contradicciones entre el discurso y la práctica en la organización, otro de análisis de fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, y además se hicieron 8 entrevistas a personas clave de la organización, ¿no? Entonces, primamos en un espacio y un proceso en el que la gente pudiese decir abiertamente lo que pensaba y también hacer propuestas, ¿no?, de mejora. Y bueno, como comentaba también Ana, una de las señas, ¿no?, de Interred es precisamente toda esta clave del enfoque de cuidados. Tenemos, de hecho, una línea estratégica en nuestro plan estratégico, la línea 7, que es sobre incorporar un enfoque y una cultura de cuidados en la organización, y quisimos también que este plan de igualdad pusiese en el centro las lógicas de interdependencia y ecodependencia, ¿no? Es decir, cómo estamos las personas, entender que las relaciones entre las personas son clave también en el entorno laboral y poner eso en el centro para fomentar el bienestar, ¿no?, de todas las personas desde su diversidad. Y luego, y esto también es interesante porque los planes de igualdad tienen que responder a unos contextos. En nuestro caso, hicimos el plan de igualdad después de salir de todo el contexto de la crisis del COVID, entonces también quisimos hacer un diagnóstico contextualizado a ese momento, ¿no?, histórico. Hicimos un análisis de cómo la organización había respondido a la crisis del COVID-19, en el que, por ejemplo, más de un 80% de la plantilla respondió que estaba muy satisfecha con las medidas y cómo la organización había gestionado la crisis. Cuando hacemos el plan de igualdad, bueno, pues con este contexto y teniendo en cuenta que somos como esta organización como tan puntera en estos temas,
¿qué es lo que nos sale, ¿no? Bueno, pues nos sale que hay que hacer como más, o hay que crear más canales, ¿no?, de comunicación entre la plantilla y la dirección. De hecho, por ejemplo, sale la propuesta de la creación de un correo de la Comisión de Igualdad en el que la gente puede hacer consultas y puede hacer propuestas. Sale también la necesidad de fomentar muchísimo más la comunicación entre el equipo y también la necesidad de crear espacios que escapen a esas lógicas productivas, es decir, hacer encuentros, fomentar los desayunos, la celebración de cumpleaños en la organización. Nos dimos cuenta de que veníamos de una lógica en la que la crisis del COVID nos había vuelto a meter en las casas, en lo virtual, y que necesitábamos como fomentar esos espacios de encuentro, participación y celebración. Teníamos también un protocolo de prevención de acoso sexual, pero decidimos actualizarlo y mejorarlo incorporando una hoja de ruta muy clara con un diagrama de actuación, y también vimos que era una oportunidad para acompañar a otras organizaciones socias nuestras en el desarrollo de estos protocolos y en ayudarlas a sensibilizarse con estas temáticas. En cuanto a medidas, pues también surgió el fomentar la participación de mujeres en órganos directivos y de toma de decisiones, porque aunque somos una organización muy feminizada, nos dimos cuenta en aquel momento de que en representación en los puestos directivos había menos mujeres de las que había como en el total de la organización. Nos dimos cuenta que necesitábamos también fomentar muchísimo más todos los temas de formación a los equipos en materia de igualdad de género y de protocolos, y no asumir que por el hecho de que tenemos protocolos, herramientas desarrolladas, la gente los tiene que conocer cuando entra a la organización. Y también en relación al sistema de valoración de puestos de trabajo que os comentaba Rosario, pues se reflexionó sobre la necesidad de actualizar los puestos y adecuarlos a las funciones reales que estaban teniendo muchas de las personas. Y todo esto lo tenemos como buenas prácticas que nos han permitido avanzar en estos 2 años y medio. Y un poco ahora haciendo camino y pensando en lo que nos queda y en dónde estamos, pues actualmente estamos en la fase de diseño de nuestro segundo plan de igualdad y estamos evaluando el primero, o sea que tenemos ya como una perspectiva histórica de hacia dónde queremos ir. En relación con la importancia de cumplir con el Real Decreto 1026/2024 que os comentaba Rosario, relacionado con las medidas de sensibilización y protección a personas LGTBI, pues estamos en el momento de incorporar también todas estas medidas. Nos hemos dado cuenta de que desde nuestra experiencia de trabajo podemos también, ¿no?, como ofrecer acompañamiento y formación a otras entidades en materia de igualdad de género, ya sean empresas o ya sean organizaciones del tercer sector, ONGs, organizaciones en otros países que no sean España. Y como parte de este hacer camino que también os comentaban mis compañeras, pues a futuro también queremos optar a esta obtención, ¿no?, del DIE, pues para poder tener este sello de calidad en la organización. Y como creo que vamos, bueno, justas, lo voy a dejar aquí para que podáis hacer preguntas. Genial. Bueno, muchas gracias Rosario y Elena, muy interesante. Tenemos algunas preguntas en el chat. Antes de abrir ese espacio, queríamos compartirles parte de la propuesta que les veníamos contando, tanto Ana como Rosario, de las formaciones que hemos preparado desde Interred para acompañar a organizaciones privadas en el fortalecimiento de sus planes de igualdad. Entonces, en este año hemos desarrollado unos primeros 5 temas que vamos a ir fortaleciendo. Estas son las primeras, digamos, 5 formaciones específicas que entendemos que pueden fortalecer sus planes, esas actividades que, como decía Rosario, que no solamente hay que tener en un plan escrita, sino hay que darles vida y forma y comprometer de manera participativa a todos los equipos. Es información que les vamos a enviar mañana. Y además de las formaciones, está desde el punto de vista de la consultoría el acompañamiento, ¿no?, en el desarrollo de estas políticas y planes. Ahí no sé si Rosario quieres comentar algo mientras yo organizo las preguntas y abrimos el espacio a participación. Gracias, Lucila. Bueno, comentaros que podemos asesorar en cuanto a la elaboración de planes de igualdad
o la implementación de los mismos y evaluación de los que ya tenéis, ¿de acuerdo? Para adaptarlos a la normativa. La normativa está cambiando constantemente y constantemente tenemos que estar haciendo revisiones. Por mi parte, si queréis, empezamos con las preguntas. Vale, perfecto. Entonces acá tengo el chat. Había algunas para ti, Rosario, que era en cuanto a los plazos. ¿Qué plazos se tienen administrativamente para cumplir el plan de igualdad y que no multen? En el momento que una empresa o una organización tiene más de 49 personas trabajadoras, ya está obligada en ese mismo día a tener un plan de igualdad. Perfecto. Cuando habéis comentado las obligaciones de las empresas, ¿también serían obligaciones para otras entidades como por ejemplo ONGs? Sí, son obligaciones para todas las empresas, ONGs, fundaciones que tengan ese número de personas trabajadoras. Vale. Y Noelia pregunta que no le quedó claro cómo hacer en el caso de no tener representación de trabajadoras. Si no hay representación de trabajadores, tenemos que llamar a los sindicatos más representativos de ese sector, que suelen ser comisiones y UGT, para decirles que vamos a iniciar la negociación de un plan de igualdad y que queremos que participen. ¿De acuerdo? Vale. Hasta acá las preguntas. No sé si alguna de las personas que preguntó tiene alguna duda sobre las respuestas, o también pueden abrir micrófonos en este momento si hay alguna pregunta adicional. Acá hay una. ¿Qué importancia le dais al diagnóstico y en qué medida se traslada al plan de igualdad? Bueno, pues es que el diagnóstico, como comentaba también antes Rosario, es la foto fija, ¿no?, de inicio. O sea, el diagnóstico es el punto de partida para ver cómo está la organización respecto a estas temáticas, y de ahí es de donde se establece el plan, que es precisamente desde este punto de partida y sabiendo que estamos así, a dónde queremos ir, ¿no?, en el plazo de 2, 3, 4 años. Entonces, el plan de igualdad recoge ya en el propio plan, y esto lo podéis consultar, bueno, por ejemplo, en el plan de igualdad de Internet, ¿no?, que está público en la web. El plan de igualdad recoge ya el diagnóstico, un resumen de lo que se ha organizado, y de ahí es de donde la organización se sienta a establecer hasta dónde quiere llegar, qué son las medidas y cómo lo quiere medir, ¿no?, en ese proceso de tiempo. El diagnóstico es clave. Sin diagnóstico es que no tendría sentido el plan. Lucila, No tienes se te cerrado el escucha, micrófono. Lucila. Ay, perdón. Acá, Noelia, sobre la respuesta que habías dado antes, Rosario, de la representatividad, pregunta, entonces, ¿no podríamos registrar el plan sin contar con los sindicatos si ya hemos iniciado todo el proceso de forma muy participativa? Lo podéis registrar, pero lo van a rechazar. El plan tiene que estar negociado, ¿de acuerdo? Entonces, si ya lo tenéis hecho, lo único que podéis hacer es llamar a los sindicatos, decir en qué proceso estáis y negociar con ellos lo que tengáis hecho para ver si realmente ven que está bien o que no. Pero si no está negociado y no lleva la firma de ellos, no se va a presentar, no os lo van a registrar. Vale, aquí hay otra pregunta. Estamos, bueno, ya en el tiempo, pero por ahí hay algún ejemplo que puedan dar rápido de cómo se miden o cuantifican las medidas del plan de igualdad. No sé si, me parece un poco específico, pero no sé si puedan dar algún pincelazo en cuanto a esto. Sí, ahí, por ejemplo, depende de las medidas que se establezcan, ¿no? Pero si, por ejemplo, una medida es, o sea, hay una acción, ¿no?, que sea elaborar un protocolo de prevención de acoso sexual o por razón de sexo, pues ¿cómo se puede medir es eso? Se ha elaborado un protocolo,
número de casos que han sido, ¿no?, comunicados o activados relacionados con el protocolo, resolución. Si estamos hablando, por ejemplo, de fomentar un plan de formación en temas de igualdad en la organización, pues podríamos hablar de número de formaciones que se han dado, número de participantes hombres, mujeres, tipos de contenidos, todo relacionado como con todos los ámbitos que ha comentado Rosario, que están recogidos en el plan de igualdad y en función de cuáles sean las distintas priorizaciones que se hagan. Vale. Bueno, yo creo que lo podemos dejar acá. Muchísimas gracias por conectarse. Hay una cosa más, que es este material que les habíamos comentado que íbamos a compartir. Es una ficha para que puedan hacer un autodiagnóstico del plan de igualdad de cada organización. Lo estaremos enviando por mail junto con bueno, toda la información que compartimos hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si Ana, ¿quieres decir algo para cerrar? No, muchas gracias de nuevo a todas las personas en representación de vuestras empresas, fundaciones, entidades por haberos buscado un hueco para asistir. Ojalá, como decía al principio, que haya sido de utilidad. Ojalá que, bueno, que nos ayude en esta apuesta al final que tenemos todas en avanzar hacia las cuestiones de igualdad de género, y ojalá que en la medida de lo posible podáis, si queréis, contar con Interred para apoyaros en este proceso, tanto a través de las formaciones como a través de cualquiera de los pasos que engloba el poder llevar adelante un plan de igualdad con toda la complejidad y a la vez la riqueza y la oportunidad que nos da para esta apuesta, ¿no? Así que muchas gracias al equipo de Interred que lo ha hecho posible, y que tengáis muy buena tarde y muy buen día.